porque me parece que, no sé, el sistema no quiere que seáis los mejores en lo vuestro, sino los mejores en lo vuestro para sus intereses, ¿no? Ya hace algunos siglos que alguien dijo que ningún régimen iba a educar a unos ciudadanos distintos de lo que le interesara al régimen. Hombre, Y luego, con respecto al sistema, también hay una cita más reciente que dice que yo soy antisistema porque el sistema es antipersona. totalmente, claro. Y Desde entonces, luego lo vamos por nuestro bienestar, no porque el Estado, por ejemplo, está saqueado totalmente, con lo cual depende de los créditos que a su vez el Estado no tiene para comprarse un piso. Vamos a ponerlo así de esta manera. No tiene para comprarse un piso. El Estado es joven, tiene mucha gente joven, pero no tiene tampoco para comprarse un piso. ¿Cómo se puede hacer? Te vas a un banco, cuando gobierna el Partido Popular, te vas al Banco de Bilbao y pides un crédito y les abres el camino para que ellos sigan haciendo bien sus negocios. Cuando gobierna el Partido Socialista, te vas al Banco Santander y pides el crédito para comprar el pisito transitorio, el pisito político transitorio, que no es el definitivo. Con lo cual, ninguna de las facciones termina por estar centrándose en la mejora de la vida de los ciudadanos. Unos hacen leyes sociales que van avanzando paulatinamente hacia la mejora, luego los otros, en cuanto llegan, esto ya no vale, vamos a hacer dinero, que es lo que hace la patria grande, ¿no? Porque somos competitivos, marca España, todas esas chuminas que se dicen, ¿no? Bueno, me estoy metiendo en camisa de 11 varas, no sé yo. bueno, entonces, recapitulando hacia la pregunta. La pandemia Ah, creo que te cogió en Madrid, sí. sino, fue un proceso que para todos fue traumático y que de alguna manera marcó una experiencia para ti, pero también marcó tu decisión de, bueno, tu obra. Y me gustaría que me lo comentaras. Bueno, yo vivía en un piso, la mayor distancia que había en el piso eran 18 pasos, o sea que yo iba desde la mesilla de noche mía, salía por un pequeño pasillito, salía a un salón no muy grande, cruzaba una habitación que había allí, llegaba hasta el ropero de allí y así volvía, ¿no? Ahí hacía hasta 7 y 8 kilómetros diarios, porque mientras tanto, en el teléfono, para no estar sentado en el teléfono, iba escribiendo lo que se me iba ocurriendo y escribí un disco entero y el disco tiene 13 canciones, y 13 creo que son, y escribí 13 relatos, uno para cada una de las canciones, que publiqué en un disco libro. Qué visionario idiota, viendo que ya no se venden discos, yo hice un disco libro que era más difícil de vender que un disco, porque iba a costar más caro y además tenía que colocarse en las estantes de las ventas de discos en un sitio especial, con lo cual quedaba así, porque era más ancho que los CDs, ¿no? En fin, pero yo me lo escribí, le pedí a Sonia Alonso, una amiga pintora, que ilustrara, y dije, voy a hacer un objeto bonito, voy a devolverle al disco aquello que me dieron a mí los discos en vinilo grande, donde había fotografías de los artistas, había obra gráfica muy bonita, estaban todas las letras, y el hecho de poseer esa pequeña obra nos hacía vincularnos con el artista, así le demostrábamos que lo queríamos o nos interesaba, comprando cada vez el disco que iban sacando, ¿no? Total, que esa fue mi filosofía, no sé si fruto de las mascarillas y todo eso, que oxigenaba menos la cabeza, pero me dio el siroco de hacer el disco así. Pero escribí, hice ejercicio, bajé peso, me di cuenta de que solo se está bien. Bueno, yo venía de una ruptura sentimental una semana o 10 días antes, aunque ya había ocurrido meses antes, pero se terminó 10 días antes del confinamiento, ¿no? Entonces yo vivía en ese piso donde había vivido con ella y su fantasma se cruzaba conmigo de vez en cuando, yo estaba allí, ella venía para acá, en fin, una situación bastante tensa, pero me di cuenta de que desde la soledad fui capaz de poner en pie eso, todo un trabajo, desde el planteamiento de una de dos: yo que me voy a sentar en un rincón y cuando pase la pandemia entonces saldré a la calle y volveré a escribir y volveré a tocar. Dije, no, yo tengo que salir como el preso, o cumplo la condena o me hago abogado, ¿no? Y me hice abogado.
Y entonces hice ese disco que se llama Ruibal, porque lo compuse yo solo, sin comentar con nadie nada. Lo grabé solo con mi hijo a las percusiones y con percusiones electrónicas. Y luego cuando salimos a poder ir a la calle, teníamos una gira. Yo tenía una gira con la Diputación de Sevilla, que eran 14 conciertos, y los hicimos los tres juntos, solos, más los técnicos, como yo pensaba, bueno, buscaba una escenografía y poquita cosa, y yo me acordaba de la película El viaje a ninguna parte, de Fernando Fernán Gómez, y ese carromato de los actores yendo de pueblo en pueblo, y fue muy bonito y muy sentimental hacer esa gira con mis hijos, volver a sentirme en familia y sobre todo presentar un trabajo que me dio y me sigue dando muchas satisfacciones. Respecto al impacto que supuso para todos esa experiencia de la pandemia, decían aquello de que íbamos a salir mejores. Bueno, no sé si hemos salido mejores, pero ¿hemos salido distintos o somos los mismos de siempre? ¿Tú qué sensación tienes? Yo creo que somos más cínicos. ¿Más cínicos? Hemos salido más cínicos, sí. Yo pensaba que saldríamos mejores, sobre todo porque habría cierta agrupación social, un poco como lo que ocurría del año 75 al 85, en esa década en la que la sociedad española se buscó la manera de amasarse como un pan grande que luego pellizcaríamos cada uno tirando para su lado, pero que era lo lógico y natural, pero había que hacer el pan grande, había que hacerlo con, mira qué bonita figura, con la harina de todos, ¿no? Y luego, pues cada uno fue sacando el pan para su comunidad, para su sitio. Pensé que eso ocurriría y desgraciadamente no ha ocurrido, porque mientras tanto las redes sociales, que no hemos hablado de ellas, las redes sociales que nos mantenían en contacto con la familia, con el amigo que vivía en Nueva Zelanda o en Japón o en Argentina o ahí al lado, o en Puerto Real, pero tú no podías verlo porque no podías salir, estabas en contacto con todos, con la familia. Esa utilidad que nos salvó, que fue la mejor de las vacunas, luego se ha convertido en un patio de gente ordinaria, donde todo el mundo dice lo peor que se le puede decir con las peores palabras y el peor ensañamiento, y de la manera más inclemente y vulgar, incluso mal habladamente, ¿no? Esa es una de las cosas que yo veo que nos ha restado el hecho de que las redes sociales estén ahí. Ahora ya sabemos además que son utilizadas por sus propietarios para crear campañas ficticias a favor de individuos poderosos y de ultraderecha, por llamarlo de una forma benévola, no llamarlo directamente fascistas o nazis. Pues básicamente te iba a preguntar por eso, o sea que ya me doy por respondido. Adivinó el pensamiento. Me doy por respondido. Pero precisamente buscando la reflexión con esa perspectiva histórica, digamos, ¿no? Tú que has vivido todo el proceso anterior, ¿cómo observas, qué sensación tienes cuando ves que una generación, precisamente esa que va amasando el pan del 75 al 85, que está muy concienciada en vamos a hacer esta nueva España, pero vamos a hacerla desde el diálogo, desde el consenso, desde el respeto a las opiniones y incluso a las consignas de todos, ¿no? El consenso y el diálogo estaban en el centro y ahora, sin embargo, vemos que la confrontación es lo que se premia y que se busca el machacar, el pasar por encima del otro, el pisar a la persona que piensa distinto a ti. Ese clima de tensión y de confrontación creciente, ¿cómo lo observas tú? Yo es que no veo tensión, yo veo violencia. Directamente. Sí, porque la violencia es anular al otro, someterlo, pasar por encima de él y además no solamente hacerle una herida, sino encima echar vinagre, o peor, mearte en la herida del que acabas de someter. Eso es lo que está ocurriendo y psicológicamente se hace y un montón de gente muy joven no tiene conciencia de eso, pero va de alguna forma alineando su pensamiento. Ojalá que te alinees con el pisoteado,
para que la rebeldía tuya no se acabe, pero te alineas momentáneamente con el que pisotea, con el violento, y te vuelves un violento como él, ¿no? Eso es así de claro, vamos. Y no creo que sea cosa de las redes sociales. Si tú vivías en un barrio un poco marginal o suburbial, donde la gente tenía poco, muy poco y pocas oportunidades y no se salía de ahí, y entonces todo se ejercía ahí, el dominio, el matón y el bulimizado, ¿no? O el sometido, era un caldo de cultivo que tenía que explotar. ¿Y qué ocurría? Que ahí adentro había y sigue habiendo unos índices de violencia descomunales. Ahora eso se ha extrapolado a una pantallita de la que no sabemos estar lejos, en donde de pronto te llegan noticias que tú no has solicitado que te lleguen desde portales que directamente van buscando que tu pensamiento se alinee con una animadversión hacia algo o una vocación de adscribirte, adscribirte, con la S, ¿no? Adscribirse, es que estoy en la universidad, ¿verdad? A un movimiento proclive a defender que haya un solo líder que lo diga todo, lo haga todo y que lleve el mundo para adelante, en fin, un caudillo, una cosa tan antigua como demostradamente fallida, ¿no? De hecho, no tengo ahora mismo los datos por delante, pero recientemente había una encuesta en la que los jóvenes muestran que digamos, que entienden que la mejor forma política o con la que se sienten más identificados es una forma de política autoritaria, no democrática. Estamos hablando que era un 40%, si no recuerdo mal, el dato. Sí, es que no sé, yo no entiendo qué gana con la bronca. ¿Quién gana con la bronca? Que estar cabreado es muy cansado. Sí. Es cansadísimo estar cabreado, estar rencoroso, no perdonar. Hostia, perdón. Es horrible y agotador. Sin embargo, se está propiciando. De ese no querer agotarse se está hipertrofiando ese odio y entonces salen porcentajes de gente que cree que lo que hay que hacer es dar un porrazo en la mesa, imponerse, echar, quitar, prohibir cuando si tienes hoy la posibilidad de decirlo es porque alguien, un montón de gente sacrificó su vida, ya no digo solo en España, sino en todo el planeta y en Europa con sus 2 guerras y, en fin, podríamos seguir mucho tiempo, pero ellos fueron los que han permitido que todos los cabezas huecas que se alinean con estas cosas puedan optar por alinearse con esos pensamientos, ¿no? Yo, en fin, tengo con el rabillo del ojo, yo siempre miro las redes y veo que de ahí pueden venir cosas irreversibles que dan pánico. Sí, la sensación es que estamos repitiendo los pasos hacia etapas anteriores bastante oscuras, ¿no? Al hilo de esto que hablamos de los discursos que se están generalizando en las redes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué piensas cuando ves que se promocionan canciones o obras con mensajes, con discursos directamente racistas o, por ejemplo, machistas o que trasladan una visión de la mujer como un objeto sexual o como un ser subordinado al hombre?